Apocalipsis capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el libro de Apocalipsis es común encontrar expresiones, especialmente después de mencionar 7 ángeles, o ángeles que están haciendo alguna actividad, ejecutando la voluntad divina. Por ejemplo, los 4 ángeles que sostienen en el capítulo 7 los vientos. Dice después: vi a otro ángel. Lo mismo ocurre con las trompetas. En el capítulo 10, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Y por lo general, hay esta distinción entre los primeros ángeles que están haciendo algo, tocando trompetas, reteniendo los vientos, etcétera, derramando juicios. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con una diferenciación entre los primeros ángeles y uno que aparece. El verso 2 entonces dice: vi, dice Juan, un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Claramente, este ángel no es Cristo Jesús. ¿Por qué? Si Jesús no es un ángel. Pero en el lenguaje simbólico muchas veces se usa la figura de un ángel, pero completamente distinto, que incluso en su descripción y características son las características de Jesús cuando se presenta en los primeros capítulos, en este caso el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Cómo diferenciarlo? En el capítulo 5 es muy fácil, porque Cristo aparece cuando no hay quien pueda tomar el rollo, el libro de mano del que está sentado en el trono de Dios. Por lo tanto, Cristo se identifica. Y el verso 2, ese ángel es un ángel poderoso que viene a proclamar y a preguntar: ¿quién podrá venir? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vamos al capítulo 10 entonces. Porque ahora tenemos que hacer una pregunta. Verso 1, capítulo 10. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Pregunto, ¿era un ángel distinto a los 7 ángeles? Esto está en el contexto. El capítulo 10 es un paréntesis, así como lo es el capítulo 7 para los sellos. El capítulo 10 es un paréntesis para el sonido de las trompetas. Y entre el 6º sonido y el 7º, entre la última trompeta, aparece el capítulo 10 con una irrupción que dice: vi a otro ángel. ¿Cómo era? Poderoso. En el capítulo 5 es un ángel. La pregunta aquí: ¿quién es? Es muy importante saber quién es. O sea, el Apocalipsis muestra la realidad que puede ser un ángel o que puede ser Cristo. Vamos a ahorrarnos todo el tiempo. Hay mucho aquí, hermano, mucha argumentación. Sus pies como bronce, como fuego, el arco iris. ¡Qué maravilloso! Porque dice que habla de una nube, miren. Y aquí, atentos los niños. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una, ¿qué dice? Nube. Con el arco iris sobre su cabeza. Yo le quiero preguntar a esta hora a los niños: ¿cómo se forman los arcoíris? Sol y agua. La luz, ¿qué tienen las nubes? Es agua en estado gaseoso. La gloria, la luz celestial con las nubes hace ¿qué cosa? Que se forme un arcoíris. Pero esto no es casualidad,
Porque el arco iris nos recuerda qué cosa, qué hizo Dios con Noé. Un pacto. Y todas las características que aparecen comprimidas en el verso 1 del capítulo 10, puede ser un ángel, claro, como en el capítulo 5, puede ser Cristo Jesús. El comentario bíblico adventista cita a Ellen White, tomo 7, página 982. No, perdón, esa es otra cita que vamos a leer en un momento más. La recopilación de Ellen White del libro El Cristo Triunfante, en la página 346 dice: el ángel poderoso que instruyó a Juan en el capítulo 10 era nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Por lo tanto, el capítulo 10, hermanos, tiene que ver con el conflicto cósmico. Tiene que ver con una pregunta. El capítulo 10 debiera responder a la pregunta: ¿cuál es la tarea de la iglesia en tiempos turbulentos? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi propósito en este mundo, en el tiempo final que nos ha tocado vivir? Apocalipsis 10, especialmente del verso 11 al 14, describe la experiencia del pueblo de Dios en el mundo y su rol con referencia a la predicación del Evangelio acerca de los días finales de la historia de este mundo. Pero hay un contexto previo antes del verso 11. Y tal como leíamos, dice el verso 2 del capítulo 10, tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Vamos a detenernos allí un momento. Entonces vemos que Cristo está representado a través de un ángel poderoso. Ahí están todas sus características divinas. Una de ellas, y que Ellen White está comentando, es tener su pie en el río y su otro pie en tierra seca. Esto simboliza totalidad y universalidad. Cuando dice que la mujer se sienta sobre un dragón escarlata y este sobre muchas aguas, habla que la obra de Satanás a través de la mujer tiene que ver con lugares y con muchedumbres. Aquí la tierra seca y las aguas hablan de todo el mundo. Por lo tanto, Cristo viene y en su mano izquierda tiene un librito. La palabra libro ya aparece en Apocalipsis, porque la verdad que más que libro como nosotros los conocemos, estos eran rollos. Pero en el capítulo 5 de Apocalipsis, el rollo se menciona como rollo, biblión en griego. Pero en el capítulo 10 se le dice librito, biblión en griego, pero usando el diminutivo. ¿Es el mismo rollo? Al menos tiene el mismo contenido.
Es un libro que ahora está abierto. En cambio, el que recibe Cristo de manos del Padre en el capítulo 5 está sellado. La gran pregunta es entonces, ¿el librito abierto nos ayuda a entender el libro cerrado del capítulo 5? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Por qué no es un ángel? ¿Por qué tiene que ser Cristo? Porque en el capítulo 5, el único digno de abrir el rollo, el libro, ¿quién es? Es Cristo. Por lo tanto, el capítulo 5, Jesús recibe el rollo. En el capítulo 6 se abren los sellos. La apertura de los sellos son aquellos jinetes, los primeros 4, el gran terremoto del verso 15, y quién podrá sostenerse en pie, etcétera. Son las consecuencias de la ruptura de los sellos, pero aún no se sabe en el capítulo 6 cuál es el contenido del libro. Pero en el capítulo 10, Cristo aparece con el libro, ¿qué cosa? Abierto. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe la caja en la puerta de su casa de Amazon, lo que hacemos, los machos de lomo plateado, es abrir la caja y ponernos a armar sin ver ¿qué cosa? El librito abierto. En el centro, o antes de llegar al centro de Apocalipsis, Cristo viene con el libro abierto, para que su pueblo no pase lo que pasamos aquellos que armamos cosas sin leer el manual. Porque nos enrabiamos, porque no. Y espiritualmente el pueblo de Dios iba a pasar por una situación porque no quiso leer el manual como Cristo lo escribió y quería que lo interpretaran. Y entonces es necesario que Él aparezca diciendo, hey, aquí está el manual. Hermanos, el contenido del rollo sellado en el capítulo 5 y que aparece abierto, o al menos parte, ya vamos a ver, al menos parte, son las experiencias del pueblo de Dios, son las advertencias para el pueblo de Dios, es el manual del tiempo final. No es una serie de fechas y eventos finales, no, sino que es cómo el pueblo de Dios será vencedor en el tiempo final. Dependiendo de la decisión que cada integrante del pueblo de Dios en el tiempo final tome. Y esto se encuentra en el capítulo 12 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. ¿Usted quería saber cuál es el contenido del rollo sellado en el capítulo 5? Apocalipsis capítulo 12 en adelante. Si no lo leemos, si no lo estudiamos, si no traemos esa convicción que el Espíritu Santo vaya a plantar en nuestro corazón, entonces seguimos armando algo, hermano, teniendo el manual al lado y teniéndolo cerrado. El librito abierto, un pie sobre el agua, otro pie sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Niños, ayúdenme. Los niños son muy inteligentes. ¿Quién ruge más fuerte? ¿El león o un tigre? A ver, vamos todos los niños de la iglesia. Levante la mano que diga que el león ruge más fuerte que el tigre. ¿Ok? ¿Quiénes dicen que el tigre ruge más fuerte que el león? Muy bien, Aldo, tú has acertado. Hermanos, en la naturaleza, el tigre ruge más fuerte que un león. Google, busque Google. Le cree a Google y no al papá, ¿ve? Pero ¿por qué en la Biblia se elige la figura de león como el animal que tiene un rugido de fuerte? ¿Por qué? Porque no es solamente el sonido.
Cuando usted ve a un león rugir, él es el rey. Ruge porque es el rey. Ruge no en cualquier lugar, ruge cuando se posiciona como el líder. Y aunque hayan otros machos a su alrededor, el que ruge más fuerte es el rey. Pueden haber otros animales más fuertes, otros animales más grandes. Pero cuando la voz se mezcla con la esencia de lo que es el león, porque el tigre incluso no vive en manada, puede andar solitario, pero el león tiene otro significado más completo. Y mire lo que dice la Biblia especialmente, porque Juan no toma esto de su imaginación. Miren lo que dice, por ejemplo, Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, versículo 30. Dice Jeremías: tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras, les dirás: Jehová ruge desde lo alto, y desde su morada santa su voz ruge fuertemente contra su redil. Canción de lagareros canta contra todos los moradores de la tierra. ¿Cómo es considerado, hermanos, la voz de Dios en el Antiguo Testamento? Especialmente cuando el pueblo de Dios no seguía los caminos de Dios, dice que el león ruge a su redil. Interesante. Mira un poquito más adelante lo que dice Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11, verso 10. Muy bien, Oseas capítulo 11, verso 10 dice: en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como un león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta que a Juan no se le ocurre escribir, sino que esto tiene un tremendo significado? Es Dios. Y cuando Dios ruge como león, el pueblo dice que venía pero temblando. ¿Cuántas veces, muchas veces nosotros, hermanos, tratamos a Dios con tan poca reverencia, con poca solemnidad? Y aquí hay un mensaje, no para el Israel del pasado, incluso no para los que vivieron los tiempos de Jesús o los apóstoles. Es un mensaje para la iglesia en el tiempo final. Y el mensaje es entregado, la voz de Dios, como un león, como un rugido de león. Y cuando el león ruge, por muy grande que sea el elefante, el rinoceronte, el hipopótamo y todos los otros seres de la jungla, todos tienen cuidado y atienden al león. Son muchos textos, hermanos. Uno más. Joel 3:16. Siguiente libro después, allí de Oseas, profeta Joel, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer desde el 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. ¿A qué tiempo se está refiriendo Joel? ¿A qué tiempo se aplica esta profecía? ¿A qué tiempo? Al inicio del tiempo final, al inicio del fin. Y mire lo que ocurre en este contexto, verso 16. Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. ¿Dónde está parado el ángel allá en Apocalipsis? En el agua.
y en tierra seca. ¿Qué significa eso? Universalidad. Y mire que la voz ahí en Joel, la voz de Jehová ruge desde Sión, sale desde Jerusalén y tiemblan. El alcance tiene que ser también universal. Los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Aquí agrega algo Joel, ¿no? Parece que la voz del león no es tan grata. Pero hay esperanza, hay un contraste para los hijos de Dios. Volvamos a Apocalipsis capítulo 10. Por lo tanto, hermanos, el ángel clama en alta voz. Y esta voz, ya sabemos, es Cristo. Suena como el rugido de un león. Y en la Biblia la voz de Dios que habla en profecía del juicio final es comparada con el rugido de un león. O sea, cuando veamos en el Antiguo Testamento que la voz de Dios se compara al rugido de un león, es porque vienen los juicios inminentes de advertencia. Pero hay esperanza en el juicio de Dios para el pueblo de Dios. ¿Ok? Después dice, verso 4. Bueno, el verso 3 dice, clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Este es otro ejemplo de la voz de Jesús, la voz de Dios, digo. Y el mayor ejemplo es cuando el pueblo estaba allí en el monte Sinaí. La voz de Dios, el pueblo la escuchaba como truenos. Y usar el número 7 en Apocalipsis significa la plenitud. Significa un propósito absoluto. Esto es una complementación, rugido de león, pero sonido de trueno. No es que Dios habla 2 veces en 2 formas distintas. No, porque cuando el pueblo escuchaba a los pies del monte, que mientras Moisés estaba con Dios conversando y la voz de Dios sonaba como un trueno, era porque Dios iba a ser misericordioso con el pueblo. Era porque el pueblo debía prepararse, no podía quedar indiferente. Y aunque el pueblo, hermanos, se fue en pos del becerro de oro, Dios aún así tuvo misericordia. Mientras ruge el león anunciando que hay un juicio, la voz de trueno es santa convocación, es comunión, es asamblea, es iglesia. Los llamados, los que salieron de las tinieblas a la luz admirable. Para el mundo deben escuchar la voz de Dios como el león, pero el pueblo de Dios lo escucha como trueno. Para postrarnos, para estar a cuentas con Dios, porque estamos viviendo en una época especial. Eso ocurría en el pasado. Y la revelación del Apocalipsis muestra un tiempo en donde todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento se cumple, hermanos. Se cumple en nuestros días. Avancemos. Verso 5. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El ángel se para, hermanos, y hace un juramento. Y el juramento es, el tiempo no será más. Ya no hay más tiempo. En otras palabras, ya no hay más tiempo. ¿A qué se refiere el ángel?
¿Significa entonces que en nuestros días la declaración ya no hay más tiempo, el tiempo no será más, se refiere entonces a que se cierra el tiempo de gracia y Cristo vendrá? No. La declaración el tiempo no será más significa el tiempo profético no será más. O en otras palabras, a partir de cierto momento, cuando el ángel aparece y hace un juramento, dice, los tiempos determinados proféticamente ya no habrán más. Interesante. Ya no habrá más profecía de tiempo. ¿Por qué? Rugido de león, porque inicia un juicio. Sonido de trueno, porque ahora el pueblo debe consagrarse. En el pasado, en el Yom Kippur, cuando empezaba el día de la expiación, el pueblo debía estar, ¿cómo? ¿De fiesta? ¿Cuidando el ganado? ¿Qué debía estar haciendo? Consagrándose en solemnidad, reunidos a cuentas con Dios, porque la presencia de Dios en el lugar santísimo, donde entraba con tanta solemnidad el sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo, para expiar los pecados que estaban contenidos en el santuario. Era un día especial. Era como que ellos recordaban aquellos truenos que sus antepasados escucharon a los pies del Sinaí. Pero ahora ellos escuchaban el silencio producido por la solemnidad del día de la expiación para el perdón de sus pecados. El tiempo no será más. 3 elementos: rugido de león, advertencia, trueno, solemnidad. Y el tiempo no será más. El tiempo profético no será más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Cuál es el misterio de Dios? Lo raro para nosotros es que un misterio es algo que no se ha podido descifrar, por ende es un misterio. Pero el misterio de Dios, para los hijos de Dios se les ha dado revelado. El misterio de Dios tiene que ver con el reino de los cielos. Y si usted está aquí deseando ser parte del reino de los cielos, entonces el misterio se ha revelado. Pero aquí no dice se revelará o se cerrará. Aquí dice se consumará. Al sonido de la séptima trompeta, recuerden que esto se da entre la sexta y la séptima, se consumará el misterio de Dios. El reino de los cielos, hermanos, se consumará. Es decir, será la venida de Cristo. Tú y yo seremos parte del reino de los cielos. Pero antes este ángel viene con voz fuerte, Cristo Jesús, con un mensaje universal. Para aquellos que aún no la aceptan, un sonido de león, para que se postren. Y aquellos que ya le hemos aceptado, para estar a cuentas con Él. Daniel capítulo 12. Vamos a Daniel capítulo 12. Y mientras buscamos allí en Daniel el capítulo 12, permítame compartir con ustedes lo que el Comentario Bíblico Adventista en el tomo 7, página 982, cita a Ellen White. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, dijimos que era el tiempo no será más, dice Cristo ahí en Apocalipsis 10. No es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido.
Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño del hemisferio norte de 1844. ¿Qué está diciendo Ellen White? Que cuando Cristo dice el tiempo profético no será más, la última profecía de tiempo, la cual termina en otoño de 1844, ¿qué fecha, hermanos? ¿Qué fecha? Vamos. 22 de octubre, otoño del hemisferio norte. Esto a mí me costó entenderlo, ¿no? Porque unos decían la primavera de 1844. Y claro, estábamos en el hemisferio sur. ¿Qué día es hoy, hermanos? ¿Cuál es la fecha? ¿19 de qué? De octubre del 2024. Otoño del 2024. ¿Qué ocurrió, hermanos? En otoño de 1844, precisamente en el mes de octubre, se cumple la última profecía de tiempo, la cual Cristo en Apocalipsis 10 aparece y dice, ya no hay más profecías de tiempo. ¿Por qué? Porque inicia, tal como el día de la expiación, inicia el juicio previo al advenimiento. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesitan los no creyentes? Necesitan creer, confiar, entregar sus vidas a Cristo Jesús. ¿Qué necesita la iglesia? Escuchar la voz como un trueno. Temblar, pero no de miedo, de solemnidad, porque estamos viviendo a partir de 1844 y que de paso Joel decía, cuando el sol se oscurezca, cuando caigan las estrellas, cuando hayan, otros profetas menores dicen, grandes terremotos, ¿qué ocurrirá? Los tiempos postreros, en los últimos días. A partir del cumplimiento profético de 1844, ¿qué es lo que ocurre? Inicia el tiempo final. Daniel capítulo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué hace Daniel obedeciendo lo que Gabriel le dice? ¿Qué hace con la revelación profética? La sella. Es como tomar el rollo, valga la redundancia, enrollarlo y ponerle sellos de lacre, de esta como cera, y se le ponían sellos. La Biblia no detalla con cuántos sellos selló el libro Daniel, pero permítanos, hermanos, entrar en el campo de la especulación sin alterar la interpretación. Probablemente Daniel sella las palabras de la profecía con 7 sellos. Aunque son símbolos los 7 sellos en Apocalipsis, lo que recibe Cristo Jesús, el Cordero recién inmolado, el león de la tribu de Judá, de manos del Padre, y le permite sentarse en su trono en Apocalipsis 5, es un rollo que previamente había sido sellado. Es una revelación en donde se garantiza, como dice el primer verso de Daniel capítulo 12, la liberación del pueblo de Dios. Muestra la realidad. Habrá un tiempo el cual nunca hubo antes, tiempo de angustia. Mucha gente correrá buscando respuesta, buscando el conocimiento de las cosas que están ocurriendo. Y le dice Daniel, cierra esto. Cierra las palabras de esta profecía. Y mire lo que dice Daniel.
Verso 5, yo Daniel miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Naturalmente, este diálogo es inevitable. Este rollo contiene la victoria del pueblo de Dios, pero que nadie lo lea. Y la pregunta inevitable es: ¿cuándo se podrá leer? Verso 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró. Wow, hermanos, ¿se acuerdan lo que leíamos en el capítulo 10 de Apocalipsis? Que Cristo hace. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Este ser celestial vestido de lino, que está ahí junto al río, levanta sus dos manos al cielo y dice: nadie podrá leer, está sellado, no se podrá comprender. Aquí en este libro está la victoria, está Miguel luchando por su pueblo en el tiempo final. Nadie lo podrá leer. Y entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo? Y responde: hasta tiempos en plural o en dual, dos, y la mitad de un tiempo. 3 años y medio profético. Que cuando inicia la profecía de esos 3 años y medio, terminan en la misma fecha cuando aparece el ángel con el librito abierto. ¿Será el mismo? Probablemente sí. ¿Pudo haber sido un ángel enviado por Cristo Jesús? Probablemente también. Pero el mismo que da el tiempo, el mismo que dice hasta tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, hasta 1844, aparece cuando se termina ese tiempo, es decir, Apocalipsis 10, Cristo aparece en 1844 diciendo: se ha terminado el tiempo que yo mismo en Daniel capítulo 12 verso 7 juré que el tiempo sería hasta 1844. Wow, hermanos. La Biblia se interpreta a sí misma. Ahora la pregunta es: ¿qué ocurrió en el cielo y qué ocurrió en la tierra en 1800? Jesús inicia su fase sumo sacerdotal, el juicio previo a la venida de Cristo, con su tipo en Levítico 16, el día de la expiación. Después vamos a discutir, pero tratemos de no usar la palabra Jesús pasó, sino Jesús inició su ministerio sumo sacerdotal en 1844, en el día de la expiación, como si fuera el día de la expiación. Un juicio previo a la venida de Jesús. Pero hermanos, antes de terminar, no nos quedemos con la idea de que Jesús simplemente aparece para dar aviso. Para decir en el capítulo 10 de Apocalipsis: ¡hey! El tiempo ya ha terminado, ¿se dan cuenta? Lo cumplimos. Es un juramento. Tal como inicia el periodo de tiempo con el libro sellado, ahora el librito bien abierto. Algunos comentadores dicen que al ocupar la palabra librito en diminutivo, no necesariamente es todo el contenido de lo sellado en Daniel y lo recibido en Apocalipsis 5. ¿Por qué? Porque al ser humano, los hijos de Dios no les revela todo, porque si no, automáticamente no deberíamos tener fe. La fe es para ejercer en aquellas cosas que no entendemos. La fe es confiar. Y por eso la Biblia dice
el Antiguo Testamento, Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, que en el tiempo final, mas el justo vivirá por fe. Por eso es un librito, tal vez un compendio de las cosas más importantes para dar respuesta a ¿cuál es el propósito del pueblo de Dios en el tiempo final? Y aquí viene la respuesta, hermanos, porque mientras Cristo estaba iniciando su ministerio sumo sacerdotal en el juicio previo al advenimiento para nuestra salvación aquí en la tierra, un predicador bautista llamado Guillermo Miller o William Miller, comenzó a predicar, comenzó a ver estos tiempos de Daniel, comenzó a estudiar los tiempos proféticos y llegó a la conclusión, comenzó a armar la caja que le llegó de Amazon, pero no, ¿qué cosa? Con el manual cerrado. Y la verdad que lo hizo bastante bien, porque llega a la misma fecha que las profecías estaban apuntando. Llega el 22 de octubre de 1844. Pero se equivoca en el evento. Él interpreta que iba a ser la segunda venida de Cristo Jesús. Y mire lo que dice al volver ahí al capítulo 10 de Apocalipsis. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Se forma un movimiento cristiano originado por este predicador bautista, Guillermo Miller. Metodistas, wesleyanos, anglicanos, al escuchar la inminente venida de Cristo Jesús en octubre de 1844, vendían todas sus propiedades para poder tener recursos, imprimir aquellos pequeños manifiestos que anunciaban que Cristo vendría el 22 de octubre. Este movimiento millerita, hermanos, cuando uno comienza a leer la historia de ellos, muchos se entregaban a las autoridades porque preferían estar a cuentas con Dios, a cuentas con los hombres, estar en la cárcel. Pero era Cristo, tal como abrió la cárcel a Pedro, a Pablo, a Silas, que con la segunda venida ellos preferían estar a cuentas con Dios porque sabían que era el día de la venida de Jesús. Llegó el día del 22 de octubre y como todos obviamente sabemos, Jesús no vino a esta tierra. Guillermo Miller sufrió mucho por eso. Él continuó poniendo fechas para la venida de Jesús. El grupo mayoritario se decepcionó tanto que ni siquiera continuaron creyendo en Jesús. Ni siquiera en su venida, en Jesús. Apostataron. Y el grupo más pequeño decidió salir de donde ellos estaban. Comenzaron a estudiar la palabra de Dios, porque ahora el rollo está abierto. Porque Cristo está ahora con la iglesia, ofreciendo el libro. Y a Juan le dice, le profetiza, hermanos, cómelo. Y cuando ellos predicaban de la segunda venida de Cristo, cuando ellos veían que salían de todas las iglesias cristianas para prepararse para la venida de Jesús, era como dulce en su boca. Pero la experiencia del gran chasco de 1844 fue una experiencia que amargó el vientre. Lo que Juan siente sensorialmente, no imaginativamente. La visión que recibe Juan lo hace experimentar cansancio, dolor, sueño, fatiga, dulzor. Dolor en tu vientre representaba que el pueblo de Dios que le esperaba ahora debía pasar por un momento de dolor.
Hubo un hombre, un pastor, un joven pastor, que mientras se dirigía a una casa donde estaban estudiando las Escrituras, y este joven llamado Hiram Edson, y es muy famoso, mientras iban por un campo de maíz, él tuvo una impresión del cielo, una inspiración. Y él pudo recordar las imágenes que el Antiguo Testamento le entregaba. Él vio a Jesús iniciando en el santuario celestial su obra de sumo sacerdote. Comenzaron a estudiar octubre, noviembre y el 16 de diciembre en una pequeña casa donde unas damas estaban reunidas estudiando la Biblia a la luz de la vela. Una joven llamada Ellen Gould recibe su primera visión impresionada por el Espíritu Santo, viendo al pueblo de Dios en un camino angosto, en donde muchos dejaban de mirar la luz de Cristo que estaba al frente y caían por un barranco. Pero el que se mantenía mirando a Cristo Jesús podía avanzar con seguridad en sus pies. La primera visión de Ellen White, el 16 de diciembre de ese mismo año 1844. Cuando ella sale, hermanos, se encuentra que todos estaban admirados a su alrededor. Ponían una vela en su frente porque no respiraba, pero Dios la mantenía con vida. Así como Daniel cayó en su rostro, con su rostro en tierra, sin fuerzas, ella tuvo que recibir fuerza sobrenatural. Como una mensajera, como ella se autodefinía, pero bíblicamente cumplía todos los requisitos de un profeta de Dios. En el cielo, en visión, Cristo aparece con un libro abierto. En la tierra, el Espíritu Santo impresionando las mentes, los corazones, la Biblia abierta. Ahora Daniel estaba abierto. Ahora Cristo venía con la porción que el pueblo necesitaba. ¿Para qué cosa? Verso 11, es necesario que profetices, que prediques otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Sobre dónde estaba parado el ángel de lino en Daniel, sobre qué o qué estaba parado el ángel poderoso de Apocalipsis capítulo 10, sobre qué debe profetizar el pueblo de Dios. Es el mismo lugar, hermanos. Es donde nosotros, tú y yo, estamos en esta hora. Capítulo 11 comienza diciendo, ¿no? Toma una vara de medir y mide el templo. Medir es la obra simbólica de juzgar. Y ustedes saben lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. El verso 11 termina el capítulo 10 diciendo, es necesario que prediques. ¿Y qué vamos a predicar? Apocalipsis capítulo 14, verso 7 dice que el ángel viene con gran voz predicando, temed a Dios, porque el león está rugiendo. Temed a Dios, porque su voz es como un trueno. Temed a Dios, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Tú y yo no estamos aquí por nuestra decisión. Tú y yo no somos simplemente miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y disculpen que lo diga así, pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un acta de nacimiento emitido por la Agencia Civil del Cielo. En 1844, este grupo de personas sin letrero, sin religión, sin nombre, que habían comido el libro dulce y luego sintieron el amargor, pero escucharon la voz del cielo que les decía, hay que seguir predicando. En el año 1863 deciden llamarse Iglesia Adventista, porque ama la venida de Jesús del séptimo día, porque entiende que adorar a Dios en sábado, desde la creación hasta la eternidad, es el claro distintivo de aquel pueblo que toma el libro de la mano de Cristo Jesús.
Y disculpen que lo diga así, yo no puedo pretender llamarme pueblo de Dios si tomo el libro de la mano de Cristo Jesús y guardo el domingo y no el sábado, el día del Señor. No puedo pretender ser el pueblo de Dios si tomo el libro, pero solo soy adventista los días sábados. No puedo tomar el libro de la mano de mi Salvador si no me estoy involucrando en el gran pedido que el Señor nos da. Es necesario que tú te involucres en la testificación y la predicación. Jesús lo simplificó y lo dijo muy, muy fácil para nosotros. Ahí usted ve Daniel y Apocalipsis, el ángel parado en el río, allá en Apocalipsis en el mar, con su pie en tierra, otro en agua, todo es universal. Hay que profetizar, hay que predicar, pero Jesús, hermanos, no se asuste, no nos asustemos, porque Jesús nos dice, es necesario que el evangelio sea predicado a todo el mundo, a toda nación, tribu, pueblo, lengua, por testimonio. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Vendrá el fin. ¿Estás tú involucrado en algún ministerio de la iglesia? Como iglesia queremos tener ministerios que brinden la oportunidad a todos los miembros de poder testificar de Cristo Jesús. Esta tarde a las 2:30 vamos a terminar nuestra escuela de discipulado, que solamente ha sido para concientizar la tarea que tenemos. Y vamos a hablar de algo tan importante, hermanos, y hemos dejado de lado. Vamos a hablar de nuestros hogares, de nuestras casas, cómo transformarlas en lugares en donde aquellos que tomamos el libro, el cual nos revela la seguridad del triunfo, de la liberación del pueblo de Dios, de manos de Miguel que lucha contra Satanás por nosotros, y vamos a poder ver cómo podemos involucrarnos. ¿Cómo podemos testificar? Porque si nos quedamos sentados, si nos quedamos pasivos, entonces, hermano, no hemos vivido la experiencia de Juan. Entonces no hemos vivido la experiencia de decir, somos el pueblo de Dios, pueblo remanente del tiempo final. Aclaro una cosa, sí, somos una iglesia con un acta de nacimiento que viene de la mano de Dios, pero Dios también tiene otro pueblo. Dios tiene pueblo en otras iglesias, en otras denominaciones. Dios es tan misericordioso. ¿Saben por qué? Muchos de ellos, musulmanes, islámicos, hindúes, católicos, van a ser salvos cuando Cristo venga. Pero ¿saben? Yo creo por qué. Porque nosotros no dimos testimonio de la luz. Porque nosotros no estamos cumpliendo el rol que tal vez Dios quiere que nosotros cumplamos. Es necesario que profetices otra vez. Cristo podría haber vuelto a la tierra, hermanos, años atrás. Ellen White lo dice. Alrededor de 1910, ella escribe 1908, antes de su muerte en el 1915. Todo estaba preparado, el cielo estaba listo, las señales se habían cumplido, el tiempo profético ya no es más. Una sola cosa faltaba. Alguien no estaba preparado. Eras tú y era yo. Y si hoy el Señor preguntase, ¿está el cielo preparado? ¿Están las personas dispuestas a escuchar de Dios o ver por testimonio a Cristo en nuestra vida? Sin duda alguna, hermanos, todo nos dice que todo está preparado. ¿Su iglesia está preparada? ¿Estamos dando testimonio? ¿Estamos predicando? ¿Estamos profetizando otra vez? Cuando uno llega a cierta edad ya no quiere cumplir más años, ¿cierto? Y este es un cumpleaños que no queremos celebrar más en esta tierra. Cada vez que la iglesia adventista vemos el calendario y vemos 22 de octubre, hay sentimientos encontrados. ¿Usted quiere seguir en esta tierra? ¿Usted quiere seguir aquí, hermanos, que nuestros niños crezcan en un mundo de dolor, de sufrimiento, donde hay que trabajar y trabajar por dinero, donde muchas veces estamos separados de nuestras familias, donde vemos crecer a los niños tan rápido y decimos, ¿qué pasa?
¿Usted quiere continuar así en este mundo? Como dice el apóstol Pedro, esperando y apresurando la venida de Cristo Jesús. Por eso, Cristo aparece en Apocalipsis 10 para hacer un llamado, una alerta. No podemos seguir así. Es tiempo, antes de que el ángel toque la última trompeta, es tiempo de que el pueblo de Dios se levante, predique, pero también se involucre, hermanos. Muy pronto la comisión de nombramiento tal vez va a pasar tu nombre. Es muy fácil decir que no. Pero es un privilegio ser parte del pueblo de Dios. No sé si es un privilegio decirle no al Señor, por supuesto que no. Pero el Señor te necesita en la iglesia. En este grupo de personas pecadoras, si nos equivocamos, sí. Pero es la iglesia profética que el Señor tiene en esta tierra. La comisión va a estar orando por la iglesia, por cada uno de ustedes. Yo quiero orar para que la iglesia, para que cada uno de nosotros pueda estar en oración durante estas próximas semanas. Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿cómo puedo poner mis dones, mi talento a tu servicio? Y si es o no es con un cargo directivo, cada director, hermanos, el próximo año va a tener que buscar a la mayor cantidad de personas para involucrarse en la obra de Dios. Porque no podemos quedarnos sentados. Cuando el ángel está con su brazo abierto, con su brazo levantado, no podemos seguir sentados. ¿Estará dispuesto a aceptar la invitación del Señor? Cuando ruge el león y suenan los truenos, nadie puede quedar indiferente. Que Dios nos bendiga, hermanos. Cariñoso Dios, eterno Padre, gracias, Señor, te damos por Cristo Jesús. Porque en los tiempos de Daniel, él estaba allí, Señor, explicando los tiempos proféticos. Y en los tiempos, Señor, del Apocalipsis, en el tiempo final, el mismo Señor Jesús aparece, Señor, no solo profetizando una experiencia que iba a vivir la iglesia de Dios, sino también garantizando que iniciaba el tiempo final, iniciaba el juicio a favor de tu pueblo. Gracias, Señor, por estar aquí. Parece tan simple tomar una decisión cada sábado de venir a este lugar. Ayúdanos, Señor, para entender que debemos estar aquí porque pertenecemos, porque fuimos llamados a ser parte del pueblo remanente del tiempo final. Con una misión, un propósito especial, para que muchos te puedan conocer, para que aquellos que nos ven a diario puedan ver en nosotros algo distinto, puedan ver a Cristo, Señor, en nuestras vidas y por testimonio predicar el Evangelio, para pronto ver a Cristo volver en las nubes de los cielos. Bendícenos, Señor, como iglesia, como tu pueblo. Ya no queremos celebrar un cumpleaños más en esta tierra. Como iglesia adventista, Señor, y cada uno de nosotros aquí está dispuesto a predicar, a testificar y especialmente a involucrarnos en la obra de Dios para que tú pronto puedas buscar a tus hijos. Para que muchos, Señor, puedan aceptarte y ser parte de esta amada iglesia. Bendícenos, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.